Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a este seminario de apertura del mercado norteamericano, a escasos 30 minutos de que habla el mercado de acciones, la bolsa americana. Ya sabéis que los futuros están cotizando. Mi nombre es Borja Rubio, para quien no me conozca, y bueno, soy el encargado dentro de la sucursal española, el departamento de análisis, de impartir este seminario en el que, bueno, pues comentamos la situación de los principales índices en este sentido, tanto un poco desde el punto de vista más macroeconómico, sentimiento un poco de lo que está ocurriendo, como también, evidentemente, sobre todo para analizar para una posible estrategia de trading el punto de vista técnico de cada activo. Antes que nada que comencemos, como siempre digo, ¿vale? Aunque ya algunos me lo habéis confirmado, simplemente con un OK para saber que me estáis escuchando perfectamente y que me estáis visualizando en vuestras pantallas de vuestro ordenador nuestra plataforma XStation con un gráfico exactamente diario del DAX. Vamos a hacer la pantalla completa mientras me vais confirmando. Vale, fantástico. Vale, fantástico. Interpreto que todo está correcto. Bueno, vamos a comenzar después de ayer, bueno, pues un semi-día festivo, ¿no? En este caso con el famoso Puente de la Constitución, que ya lo hemos terminado en España, las bolsas totalmente activas y la verdad, pues con un sesgo bastante negativo, ¿no? Ahora vamos a ver incluso que técnicamente no es que, desde mi punto de vista, hay que saltar las alarmas a la hora de cambiar el sesgo del mercado, pero sí que es cierto que ya estamos en niveles donde hay que tener precaución y estamos perdiendo zonas de soporte en el corto plazo que por lo menos replantearnos la estrategia, la situación, creo que es algo conveniente y recomendable, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ahora un poquito veremos la situación y los motivos del por qué, ¿no? Un poco a nivel de rasgos generales, aparte de después del seminario que tuvimos el lunes, ya os digo, no hemos tenido grandes cambios de lo que ha pasado en general en el mercado. Bueno, ya visteis que ayer tuvimos datos de crecimiento en Japón, que después un poco del ajuste del tercer trimestre se esperaba que iba a crecer un 0,1, al final ha sido un 1%, eso evidentemente ha sido una buena noticia. Luego tuvimos un dato por debajo de lo esperado, es decir, una pequeña caída de la balanza comercial en China, en el sentido de que es debido a la caída, ¿no? A la reducción paulatina de las exportaciones que estamos viendo en los últimos meses en el gigante asiático. Datos sin gran importancia. Y luego, bueno, pues tuvimos a las 11 de la mañana los datos revisados del Producto Interior Bruto, el GDP, donde vemos aquí tanto año
la comparativa del tercer trimestre respecto al el tercer trimestre del 2014 como el tercer trimestre del año respecto al segundo trimestre de este año, ¿no? Que es lo que significa quarter by quarter o year to year, ¿no? En este caso, o sea, quarter to quarter, year to year, que es la diferencia. Entonces, bueno, se esperaba más o menos un 1,6 anualizado, un 0,3 interanual entre trimestres y bueno, tampoco ha habido grandes sorpresas en este sentido y bueno, pues lo que llevamos comentando, ¿no? Consolidaciones de crecimiento por debajo del 2% en general en la zona euro, incluso diríamos que en torno al 1,5% y bueno, pues evidentemente es un crecimiento muy modesto, que es lo que hace que, bueno, pues esta recuperación, después de esta fuerte crisis financiera que todavía, aunque con coletazos, ¿no?, de mejora, todavía lo seguimos sufriendo, ¿no? Y la propia bolsa, ¿no?, que es un mercado puramente de expectativas, pues vemos que tenemos al IBEX 35, por poner un ejemplo, de los 9.700 puntos. Es decir, llevamos prácticamente desde el principio de año, el IBEX sigue en terreno negativo, si lo comparamos respecto al 1 de enero, y la verdad no está siendo un año bueno para el IBEX, que se podía esperar que lo pudiera hacer algo mejor, igual que otros índices europeos, como el índice francés, el CAC, el MIBEL. Sí que es cierto que el tema de Latinoamérica y la cantidad de eventos políticos no es algo que yo creo que le haya beneficiado, principalmente lo primero, pero sí que es cierto que los principales motores, los bancos, Repsol por el tema del crudo, bueno, pues están sufriendo mucho y son los valores que más ponderan y realmente lo que está haciendo es sufrir al IBEX prácticamente en todo este año. No hay que olvidar que al IBEX le tuvimos en los 12.000 puntos casi en primavera de este año 2015. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo terminamos el año. Evidentemente, los últimos días las cosas no están fluyendo de forma positiva, pero bueno, pues sí que es cierto que si analizamos de forma más largoplacista los actuales niveles del IBEX 35, yo lo dije el otro día, ¿no? Para mí el IBEX 35 por debajo de 10.000, si valoramos lo que es los beneficios futuros y un precio objetivo del propio IBEX 35, pues estamos bastante más por encima de los 10.000 puntos que por debajo, ¿no? Entonces, pensamos que cotiza con descuentos, y que es cierto que para hacer trading en los últimos días seguramente la estrategia tendría que ser diferente y ponderar un poco más o coberturas o posiciones especulativas a la baja, pero bueno, esta es un poquito la situación, ¿no? Pero vamos, en general, aparte de estos dos eventos, como comenté el lunes, ¿no?, semana de escasas referencias macroeconómicas. Para aquellos que operéis Forex, vais a tener tanto esta noche decisión de tipos en Nueva Zelanda y declaraciones de política monetaria, y mañana por la mañana tanto en el Banco Central de Suiza como el Banco Central de Inglaterra, ¿no?, que sobre todo afectará pues al kiwi neozelandés y al franco suizo y a la libra británica en este sentido, ¿no? Pero bueno, el resto de datos la verdad que de escaso impacto, por lo menos en los índices. Lo que sí que estamos, bueno, pues viendo que el mercado no tiene un catalizador por lo menos en el corto plazo, para subir, y evidentemente está sufriendo. Ahora técnicamente un poco analizamos en qué situación estamos para tener un poco las ideas más claras de la situación en la que nos encontramos. Bueno, aquí tenemos al DAX. Lo que el otro día comentamos, ¿no? Estamos aquí realizando pues una formación de consolidación, en principio con implicaciones alcistas, pero bueno, lo que estamos viendo, sobre todo, más que en el día de ayer, que tuvimos una vela bajista con bastante fuerza, la confirmación en el día de hoy, en el que hemos roto los mínimos de los últimos 4 días. Aquí lo tenéis. Ya lo rompimos ayer y lo hemos confirmado hoy, que era aproximadamente esa zona de los 600, y actualmente, bueno, pues cotizando por debajo de estos niveles, muy cercano
muy cercano al soporte más relevante que tenemos de corto plazo, que sería este, que sería los 10.500. Esta es la referencia que tenemos que tener ahora mismo en el DAX para, si evidentemente vemos un patrón a precio de cierre de vela diaria, que es lo que estamos analizando, por debajo de esta zona, el recorrido que tendríamos a la baja, evidentemente ya sería mucho más importante. Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión que tenemos que sacar? Yo todavía, por lo menos de forma estructural, no a lo mejor implementaría en el DAX posiciones cortas, a lo mejor sí que podría implementar ciertas coberturas si estoy posicionado largo en niveles superiores. ¿Por qué? Por la cercanía de la zona de los 10.500 puntos, ¿no? Sí, lo que sí que es cierto que en el caso de que el mercado siga con esta senda, que evidentemente está por ver, este mínimo que marcamos, este mínimo esta vela la hicimos, que luego fue una vela de recuperación, principalmente con el tema de los atentados. Este fue el lunes que abrimos después de los atentados del viernes en Francia y prácticamente estamos en estos niveles, ¿no? Podríamos en esta directriz, que la estamos perdiendo, haber buscado apoyo, pero el DAX en estos niveles tampoco ha buscado apoyo y ha hecho una ruptura para, pues todo parece indicar que testear los 10.500. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, como estaba comentando, de forma estructural, posiciones bajistas, tendríamos que confirmar una ruptura por debajo de estos niveles, por debajo de este mínimo, 10.500 que estamos comentando, y actualmente, bueno, pues mientras tanto, la estructura alcista en el corto plazo muy empeorada. En todo caso, se podrían buscar correcciones y rebotes que por el momento el mercado no da ningún tipo de atisbo. Y posiciones cortas, lo que he repetido, de la zona de los 10.500. Una situación ahora mismo delicada, a miércoles ya con la semana avanzada, y bueno, pues ahora vamos un poquito viendo, comparando con el resto de índices para tener una situación un poquito más global, ¿no? Bueno, me pregunta Willy que la relevancia, ¿no? Por eso he marcado la zona de los 10.500. Ahora mismo esta es la zona en la que desde el punto de vista técnico, repito, ¿no? Esto es desde el punto de vista de un análisis técnico, sí que es cierto que las caídas podrían incrementarse mucho más, ¿no? Estaríamos hablando, bueno, pues sí que es cierto que estamos ahora mismo, si tiramos desde los mínimos anuales, un nivel de FIBO, pues en la zona del 38,2, que es estos 10.600, entre el 38 y el 50%, que pueden ser zonas en las que el mercado pueda rebotar, que es esta zona que comentamos, en torno a los 10.500. Y bueno, esto es algo que nos podría dejar abierto, pues en estos niveles, una posible zona de rebote, ¿no? Pero en el caso de que hay una ruptura por debajo de estos niveles, la caída, el primer nivel de referencia, posiblemente perdiendo los 500 serían por debajo de los 400, que sería el 50%, es decir, tendríamos ahí 100 puntos, y la zona de los 10.150, que sería el 61,8 de FIBO en este caso, ¿no? Pero realmente el tema es que tiene pocos apoyos en esta zona. Aquí veis que ya las zonas de referencia después de la subida previa de esta estructura alcista prácticamente lo estaríamos perdiendo. Entonces, claro, perdido este mínimo, podríamos aquí tirar un FIBO y calcular en qué niveles el mercado podría pararse para buscar un rebote, que es para lo que se utiliza la herramienta de Fibonacci, pero está claro que la situación se empeoraría de forma muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, esos serían esos niveles, ¿no? Yo tiraría un FIBO, Willy, de mínimo a máximo, del mínimo anual hasta los máximos de las últimas semanas, en torno a los 11.400, y ahí buscaría pues, los niveles relevantes, ¿no? 61,8, para ver dónde el mercado podría haber un giro, ¿no? O por lo menos podría rebotar. Pero este nivel, por eso digo que es fundamental, ¿no? Estamos 80 puntos por encima, pero es verdad que la ruptura de los mínimos de
los mínimos diarios de estas velas, pues evidentemente no es un buen síntoma, ¿no? Me pregunta José, claro, con todo el sentido, dice, ¿pero por qué esta bajada tan profunda? Pues realmente no hay una explicación. A veces el mercado no hay una explicación de que digas, pues mira, ha sido por esto, por esto. Y de hecho a veces se buscan explicaciones que son puramente excusas, ¿no? O que son, bueno, pues, no, es que esto ha sido por el petróleo, ¿no? Que está haciendo mínimos. O ha sido porque Estados Unidos va a subir tipos de interés. Lo del petróleo, llevamos viendo durante más de un año una fuerte caída. La subida de tipo de la Reserva Federal, aparte de que históricamente no es negativo, todo el mundo prácticamente cuenta con ello, está muy descontado en el mercado, entonces no ha habido ningún evento que cambie, que digas, pues ha habido un nuevo evento que haya cambiado la situación, ¿no? Entonces no hay nada en concreto que podamos decir, no hay nada en concreto que podamos decir qué es lo que ha funcionado como catalizador del mercado para que, bueno, pues de nuevo en los últimos días, sobre todo en este movimiento, pues vuelan las caídas, ¿no? En este sentido. Muchas veces, a veces no es buscar una explicación. Por eso yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a la hora de hacer trading es una de las ventajas que tienes a la hora de buscar niveles y gestionar esas zonas. ¿Para qué? Para que en el caso de que el mercado evidentemente se dé la vuelta, tener un stop loss bien controlado, una pérdida limitada y evidentemente olvidarnos de esa posición, ¿no? Y eso es en algunos momentos lo que hay que intentar hacer. Muchas veces, hay veces que el mercado se comporta de forma caprichosa e irracional en el corto plazo durante varios momentos y bueno, pues son cosas que ocurren, ¿no? Sin ningún catalizador claro, ¿no? Como me comentaba ahora mismo José por el seminario. Hombre, a ver, lo más probable que pueda suceder es que no cambie mucho la película, es decir, es lo que estaba comentando, la subida de tipos de interés que va a realizar la Reserva Federal está prácticamente más que televisada por parte del mercado. Entonces, que la semana que viene la señora Yellen, presidenta de la Reserva Federal, suba en 25 puntos básicos los tipos de interés, es que es algo que nosotros esperamos. Entonces, yo creo que ningún inversor, porque suban interés, porque suban los intereses en el corto plazo, cuando todo el mercado lo sabe, va a intentar o puede buscar posiciones cortas. ¿Por qué? Porque está muy descontado. Esto en principio sería la lógica, lo que imperaría, porque todo el mundo, digamos, espera esto. ¿Cuándo podría haber un efecto que pueda cambiar? Pues en el caso contrario, ¿no? O que las declaraciones de Yellen difieran mucho de lo que el mercado espera. Ahí es donde efectivamente pueda cambiar el escenario. Pero mientras tanto, desde nuestro punto de vista, pues una subida de tipo de interés, repito, en el corto plazo, sí que es cierto, para operaciones de trading intradía va a haber volatilidad y va a haber movimiento, pero el mercado no lo va a cambiar de forma estructural, ¿no? Ni mucho menos. O por lo menos no debería cambiarlo. Bueno, entonces, bueno, vemos aquí que este mínimo va a ser el clavo ardiendo que nos tenemos que agarrar. Mala señal la ruptura de estos mínimos, pero este va a ser un poco el clavo ardiendo en el corto plazo, ¿no? De este movimiento impulsivo al alza que parece que está perdiendo un poquito de fuelle, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, estar atentos porque también es cierto que en estos niveles buscar estrategias para buscar el rebote, teniendo en cuenta el descuento que ha habido en los últimos días, un descuento, pues otra vez con caídas de casi 1000 puntos, que es una auténtica barbaridad, pues nos puede dar ya niveles más atractivos para ver dónde el mercado pueda girar y puede darse la vuelta, ¿no? En estos 10.500, si evidentemente el mercado se recupera, pues son niveles evidentemente atractivos para poder buscar compras, ¿no? En este sentido. Aquí lo veis, ¿no? Como comentábamos, haciendo un poquito una foto más en gráfico horario, haciendo el zoom. Esta directriz la perdimos. Estos mínimos, después de que el mercado rebotara, también los perdimos durante el día de hoy, que es lo que estábamos comentando en este sentido. Entonces, haciendo un poco el zoom, la misma idea, el planteamiento, desde mi punto de vista, es este mínimo. Si en este mínimo el mercado lo pierde en los 10.500 a precio de cierre diarios y no consigue, digamos, aguantar como soporte, pues ahí evidentemente ya el sesgo
sí que podríamos cambiarlo, por lo menos en las próximas semanas, y pensar, bueno, pues que el mercado está bastante movido, ¿no? Pero bueno, es verdad que por el momento, mientras aguantemos esta zona, pues hay que esperar, ¿no? Pero esto, sobre todo lo que quería comentar, que es la pérdida de estos 10.650, 40 que pasó, bueno, pues no es una buena señal. Eso está claro que una buena señal no es. Y aquí, evidentemente, este rebote perdió todo lo que había ganado, perdió toda su fuerza con la pérdida de los mínimos anteriores, ¿no? Que la estructura, esta pequeña directriz, la pierde con meridiana claridad. Bueno, vamos un poco al Eurostock ahora. Mira, aquí lo veis, bueno, ese es el IBEX, que es... Bueno, aquí vemos al DAX, que si veíamos un poquito la comparación, el aspecto técnico no era tan malo. Bueno, pues en el caso del Eurostock, la historia cambia. Aquí veis un poquito, bueno, tiramos de mínimo a máximo los niveles de FIBO, y bueno, pues veis que esta zona tan clave que comentábamos ahora mismo de principal referencia, que era esta zona de mínimos, pues la hemos perdido. Es decir, los mínimos de los últimos días, que coincidía con los mínimos del lunes post-atentado, que eran los 3.300 prácticamente, bueno, pues lo estamos perdiendo, y a no ser que ahora, pues con la apertura del mercado norteamericano tengamos una recuperación que parece ser que la vela de hoy va a cerrar pues con un sesgo claramente bajista, pues evidentemente las sensaciones no son buenas. Entonces, aparte, perdiendo los mínimos que en el DAX todavía no habíamos perdido. Sí que es cierto que a la hora, como comentaba anteriormente, si utilizamos la herramienta de Fibonacci, pues en los 3.250, que es un número redondo, pues a lo mejor puede ser un buen momento para que en estos niveles buscar un rebote en este sentido. Es decir, puede haber aquí rebotes en el corto plazo al alza, pues en zonas claves como los 3.250, que sería el 50% de la subida previa, pero evidentemente por el momento la pinta que tiene no es para nada positiva, y bueno, pues está rompiendo pues esta zona de mínimos, que eran los 3.300, y vamos a ver efectivamente el cierre que vamos a marcar esta tarde, ¿no? Pero evidentemente esto no nos deja una estructura y hace perder totalmente esta estructura de consolidación, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Cosa que el DAX, haciendo un poco la analogía, no ocurría lo mismo. Entonces, bueno, esto lo tenéis que tener muy presente en vuestra operativa, y tener en cuenta que a quien le haya saltado stop por debajo de esta zona, está bien saltados, ¿no? Porque evidentemente la ruptura de estos niveles pueden implementar pues caídas mucho más bruscas durante los próximos días, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista técnico. Sí, me preguntáis que si pierde los 3.250. Bueno, si pierde ya los 3.250, el siguiente nivel sería pues el 61,8. Aquí lo tenéis marcado, ¿no? Los 3.185, analizando un poco con la herramienta de Fibonacci en este caso. Entonces, bueno, antes seguramente, tras perder un poco esta formación, posiblemente pueda buscar alguna corrección, algún rebote, que ahí, para quien opere más en el corto plazo, podría estar atento. ¿Y dónde podría buscar este rebote el mercado? Pues como he comentado, ¿no? En la zona de estos 3.250 que estábamos comentando. Es probable que en estos niveles, aunque ya prácticamente ha rebotado, bueno, pues que busque un pequeño rebote, ¿no? Que incluso para buscar el pullback a los 3.300. El pullback es: pierdo nivel, y luego hace una vela de recuperación para retestear el nivel perdido, para de nuevo continuar las caídas, ¿vale? En ese sentido, eso sería, digamos, un movimiento, un patrón de confirmación del movimiento previo, que sería un movimiento bajista, ¿no? Todo este movimiento. Entonces, bueno, la situación técnica está claro que se ha empeorado, y se está empeorando en Europa, y ahora vamos un poquito repasando también el resto de índices, ¿no? Además, los indicadores técnicos, bueno, pues están confirmando ciertas divergencias en los precios, ruptura
de la línea amarilla sobre la señal en el MACD, bueno, pues que también sería una confirmación de una señal bajista. Entonces, bueno, hay que tener actualmente este escenario presente a la hora de nuestra operativa. Bueno, este es el Eurostock. Vamos a comentar un poco ahora el IBEX 35 para que veáis, bueno, el IBEX de los peores índices. Aquí comentábamos esta zona, ¿no? La zona de los 10.000 puntos. Estamos prácticamente cotizando unos 200 puntos por debajo de los 10.000. Si analizamos un poco la valoración del propio IBEX, evidentemente la valoración del IBEX están por encima de estos niveles actuales. Desde nuestro punto de vista de largo plazo es más compra que venta a los niveles actuales, repito, pero desde el punto de vista técnico es impepinable, ¿no? Lo que está ocurriendo y que están dominando los bajistas claramente, ¿no? Perdiendo el 50%, que era primero los 10.000, los 9.900 y ahora mismo, bueno, pues intentando buscar el rebote en la zona de los 9.700 en este caso, ¿no? Que sería el 61,8. Esto es el último resquicio que le quedaría al IBEX 35 para buscar aquí un poco la recuperación, ¿no? Y volver otra vez a la senda, o por lo menos a una senda un poquito más lateral, ¿no? Pero un poco de discurso más de lo mismo, ¿no? Veis que el que mejor está es el DAX, que el Eurostoxx, que es un poco la Macedonia de todos, por decirlo de alguna forma, también ha perdido niveles últimos mínimos relevantes. El IBEX los ha perdido con bastante holgura. Y bueno, pues en su caso, en el caso del IBEX, el 31,8, es decir, los 9.700, serían que ya ha rebotado en las últimas, aquí lo veis en gráfico horario. Bueno, ha rebotado con bastante poca fuerza, pero bueno, por lo menos está aguantando algo. Por lo menos está aguantando y es el último resquicio, digamos, que le queda para poder mantener esta estructura de rebote que, bueno, pues claramente está actualmente muy deteriorada, ¿no? Muy deteriorada. Tendríamos que primero ver un suelo de mercado en los principales índices, que bueno, ahora parece ser que en los últimos minutos lo podemos estar viendo algo más. Aquí lo vemos un poco el Eurostock, ¿no? En gráfico horario, tampoco mucho más suelo, pero bueno, tendríamos que ver una formación de un suelo para poder intentar buscar en ese mínimo formado, en ese suelo formado, pues un rebote al alza en los diferentes índices europeos, ¿no? Pero por lo menos, por el momento, el suelo está siendo con bastante debilidad y no estaría confirmado, ¿no? Bueno, pues este es un poquito también el IBEX. Vamos a acabar con el CAC francés para que veáis. Bueno, tampoco me voy a repetir mucho más. Perdimos la zona de los 4.660, el futuro. Y bueno, pues el aspecto técnico exactamente más de lo mismo, ¿no? Perdiendo mínimos de los últimos días. El 50% puede aquí buscar un rebote, pero sí que es cierto que en el corto plazo técnicamente muy deteriorado y bueno, pues simplemente buscaría rebotes en estos niveles de FIBO que he comentado, en el 50, el 61, que hay índices que todavía no han alcanzado y poco más, ¿no? Yo creo que esas serían las estrategias actualmente más sensatas. Bueno, esto es un poco Europa, ¿no? El repaso en general mal, o sea, la pinta técnica ha empeorado, no por nada en concreto, ¿no? Que siempre un poco intentamos buscar culpables, catalizadores. El mercado funciona así, a veces no hay explicación a las ventas, el mercado quiere decantarse más por las ventas que por las compras sin ningún catalizador claro, ¿no? Por lo menos que conozcamos actualmente. Entonces, bueno, eso también es positivo,
porque quiere decir que el mercado a lo mejor está comportándose de forma más irracional en el corto plazo y aunque estamos perdiendo esta zona de mínimos pueden ser falsas rupturas para de nuevo, por eso yo no me fío mucho de esta ruptura por el momento, o sea, yo siempre las rupturas técnicas creo que hay que ser muy estricto con ellas porque evidentemente son zonas donde hay muchas órdenes de compra y lo que está ocurriendo es que esos niveles los está perdiendo, es decir, que están perdiendo la batalla los alcistas, los toros contra los osos, pero muchas veces hay falsas rupturas en el que yo en este caso, teniendo en cuenta la situación, pues tampoco me descartaría este escenario, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Para nada, además. Pero bueno, sobre todo cuando el mercado está de esta forma tan rara, por decirlo de alguna forma, lo mejor es ser muy estrictos con nuestro análisis, con nuestra gestión de nuestros stocks, de nuestras posiciones y cumplirlas a rajatabla, ¿no? Porque entonces, si eso lo hacemos, eliminaremos parte del factor psicológico de qué hará el mercado y qué deja de hacer, que eso al final pues es parte del análisis, que evidentemente es importante, hay que tener una parte de análisis desde el punto de vista técnico, o cuál es nuestra propia valoración de los activos que queremos comprar o vender, pero esto es fundamental, ¿no? Para ese factor un poco el eliminarlo y cuando el mercado sobre todo está así, nos va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que al final esto consiste en esto, ¿no? En tomar decisiones. Bueno, es un poco la situación de Europa, ¿no? En general, tampoco hay así mucho más que comentar. Todo esto un poco está yendo pues al hilo del fuerte rebote que estamos viendo y las compras que estamos viendo en el euro y debilidad en este caso del dólar. Aquí veis un gráfico, ¿no? Está muy unido, ¿no? La fortaleza del euro y la debilidad del dólar con estas ventas que estábamos viviendo. Fijaros qué vuelta tan brusca de nuevo, desde zona de mínimos, como ha habido en esta zona de soporte compras tan claras en torno a la zona de 1,055, 1,05 y medio aproximadamente. Y en el mercado de bonos, bueno, pues igual, ¿no? Prácticamente tenemos algún en zona de máximos, en el que, bueno, pues la verdad es que sí que es cierto. Normalmente, cuando las caídas son generalizadas o cuando el mercado entra en una fase de sell-off, de liquidación que se llama, suele arrastrar al resto de activos, en este caso. Y por ejemplo, bueno, pues en el caso del boom, pues el principal índice de referencia no está arrastrando mucho. Sí que es cierto que es un activo refugio por excelencia, entonces no suele tampoco arrastrarlo mucho, pero es verdad que cuando el mercado se pone muy nervioso, no hay boom que valga y al final las ventas son generalizadas prácticamente en todos los activos, ¿no? Pero bueno, es verdad que todavía no está afectando en exceso. Sí, es normal, sí, lo normal que sí, es normal, me preguntáis que Diego, que si es normal que la bolsa caiga y se fortaleza el euro. En los últimos, en los últimos tiempos ha habido una correlación bastante alta a compras de bolsa con un euro débil, de hecho tiene sentido, evidentemente, porque al final el sector exterior de todos los países europeos se van a ver favorecidos por esa mayor debilidad de la moneda común, del euro, y hay bastante relación entre compras de bolsas, caídas de euro y al revés, fortaleza del euro, caídas de las bolsas, ¿no? Y eso en los últimos, si coges un gráfico de un poco más de medio a largo plazo, diario, semanal, lo correlacionas con cualquier índice del eurodólar, con el DAX, en el Eurostoxx, bueno, pues lo vas a ver, ¿no? En esa correlación inversa. Todo ello arrastrado, que es un poco lo más importante que está pasando esta semana, ¿no? Que es un poco la caída de las materias primas, que es lo más destacado, la caída del crudo, ¿no? El crudo lleva una sangría totalmente espectacular. Aquí veis cómo estamos también perdiendo en gráficos semanales zonas de relevancia. Estamos en la zona de 40, incluso hemos perdido la zona de 40 dólares el barril, tanto del West Texas, que lo tenemos en 37, como del Brent, que lo tenemos actualmente en 40, en 40 aproximadamente, y estamos viendo
los mínimos del año 2008. Esta caída del año 2008 fue las hipotecas subprime, es decir, toda la burbuja económica, todo este ciclo económico, hipotecas subprime, un desplome brutal en el que el mercado luego paulatinamente ha ido corrigiendo, ¿no?, estos excesos y estamos en estos mínimos. Es brutal, o sea, realmente los niveles, es verdad que es por una situación diferente, esto fue por el estallido de la crisis subprime y los niveles actuales es más por una política de los propios países de la OPEP y sobre todo la entrada de nuevas energías alternativas que puedan abastecer a los consumidores, ¿no? El escenario es diferente, pero bueno, lo que hay que tener claro cuál es la situación, ¿no? Y la situación es la que es. Bueno, vamos a ver un poco con los índices americanos, tampoco me quiero salir mucho más del tema, que realmente lo están haciendo mejor. Aquí vemos un gráfico del S&P y bueno, pues veis que el aspecto técnico, si un poco marcamos esta directriz, unimos mínimos crecientes, marcamos esta directriz alcista desde que rebotó en el 38,2 en torno a la zona de los 2.000 puntos, pues bueno, pues seguimos, no acabamos, no acaba de perforar los 2.100 puntos, evidentemente, sin que en el resto de activos, sobre todo las bolsas europeas, acompañe, pues es muy raro que confirme por abajo de los 11.100, ya dijimos que tenía una resistencia muy importante, pero bueno, está en una zona de consolidación y técnicamente, por el momento, el aspecto técnico es bastante mejor que los índices, que gran parte, ¿no?, de los índices europeos, y veis que los mínimos, la vela que está realizando hoy, y es verdad que en los últimos días hemos visto ventas, pero estos mínimos por lo menos los estamos aguantando, que son los 2040, ¿no?, que es ahora mismo creo que la principal referencia. Entonces, bueno, esto evidentemente tiene mejor pinta que lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? O el comportamiento, por lo menos en el corto plazo, ponderaríamos más un mejor aspecto técnico en los índices norteamericanos que los índices europeos, ¿no? Aquí lo veis en 4 horas. Gráficamente, bueno, pues es verdad que estamos viviendo ventas. Aquí podemos marcar también una directriz bajista acelerada a la hora de acotar de forma triangular el precio y bueno, pues en estos niveles, por lo menos en las últimas horas está rebotando, ¿no? Vamos a ver al final cómo lo termina y si estos niveles aguanta, pero lo que está claro que estos serán los mínimos de relevancia y en este caso no los han perforado a la baja, ¿no? El Dow Jones lo mismo, ¿no? Prácticamente 2 gotas de agua. Aquí veis un gráfico de 4 horas, caídas los últimos días, se ha ido a apoyar, bueno, básicamente más rápido, ¿no?, porque la caída es más rápido, en la zona de la directriz, que es lo que comentábamos que podría ser una posible estrategia, y realmente, como comentábamos aquí, ¿no?, es decir, este apoyo del Dow Jones a la directriz bajista, en el que, bueno, pues veis que las velas de las últimas horas parece ser que puede estar haciendo un suelo, bueno, pues puede ser un nivel en el que el Dow Jones en este caso pueda buscar el rebote en estos niveles, ¿no?, como un poco comentábamos el otro día, ¿no? A la hora de apoyarse en la directriz, por lo menos, esto sería una estrategia de trading a la hora un poco de acotar el precio y hacer una estrategia marcando esto por debajo de la directriz alcista bastante clara, ¿no? Siempre y cuando aguante en la directriz y no pierda estos mínimos, ¿no?, que por el momento parece que puede estar aquí formando un suelo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la apertura está siendo bastante positiva. Aquí está, bueno, está tirando el mercado. Aquí lo veis en 5 minutos. Aquí veis la apertura que hemos tenido de... ¿Qué hora es? Y 40, hace 10 minutos que hemos abierto y aquí veis desde que hemos abierto a las 3, bueno, hemos abierto aquí, a y media, 3 y media, veis que, bueno, pues el mercado está tirando, es una buena señal, vamos a ver si al final, pues, vemos una cierta vuelta, ¿no? Por el momento positivo y el mercado, pues, con la apertura del contado norteamericano, pues lo está recibiendo con compras, ¿no? Bueno, con compras bastante fuertes, ¿no?, por lo que parecemos. Ha subido aquí prácticamente, se ha hecho el Dow Jones, se está haciendo aquí
más de 100 puntos está haciendo en prácticamente nada, desde las 3 de la tarde, en prácticamente 40 minutos ha subido 100 puntos el Dow Jones, ¿no? Vamos a ver Europa cómo se lo está tomando. Sí, bueno, está aquí, también está rebotando desde esta zona de mínimos y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si esta es la zona de mínimos y por lo menos en el corto plazo aquí se produce un rebote. Poco más, ¿no? El Nasdaq un poco lo mismo, mejor aspecto. Yo sigo diciendo que toques en la directriz alcista puede ser una buena opción para volver a coger posiciones en esa dirección, en el Nasdaq, en el principal índice tecnológico. Y bueno, pues por comentar el Russell 2000, es el índice que peor lo está haciendo en cuanto a Estados Unidos, ¿no? Los índices americanos, el índice de pequeñas y medianas empresas. Ha perdido bastante fuerza, hemos perdido esta directriz, perdiendo la zona de los 1.165 puntos, que era aquí la que teníamos marcada, y bueno, pues sí que es cierto que respecto a los índices americanos, aunque es verdad que los mínimos anteriores todavía no los habríamos dejado atrás, bueno, pues el aspecto técnico no es tan positivo, por lo menos en el corto plazo, como puede ser lo que hemos comentado ahora mismo del Nasdaq o del Dow Jones, ¿no? Que serían los índices ahora mismo que bueno, pues puedan tener mejor pinta en el corto plazo, repito, ¿no? En el corto plazo. Bueno, analizando la volatilidad, pues aquí lo vemos, hemos vuelto a tener repuntes de volatilidad en los últimos días, sin llegando a superar ligeramente la zona de 18. Aquí lo tenéis, ligeramente. Pero bueno, sí que es cierto que por el momento el mercado americano, como estábamos diciendo, bueno, aquí podemos un poquito acotar el movimiento, la figura gráfica que está realizando un poquito la volatilidad en el corto plazo, este triángulo. La verdad es verdad que ha habido cierto repunte de la volatilidad desde las zonas de 16, pero tampoco es alarmante, ¿no? Tampoco es alarmante y eso evidentemente implica el escenario que estábamos comentando, ¿no? ¿Dónde el mercado norteamericano se va a ir y las ventas van a aumentar de forma muy importante? Pues siempre que sea volatilidad por encima de 20, estos niveles, y donde posiblemente rompamos otra vez la zona de máximos por debajo de 15. Por debajo de 20, volatilidad por encima de 20, ventas, muchísimas ventas, volatilidad por debajo de 15, volatilidad baja, posiblemente sea un mercado de nuevos máximos históricos, SP500, ¿no? Y poco más, ¿no? Esto es lo más relevante, ¿no? Técnicamente, aparte de que tampoco hay grandes catalizadores en los mercados, como comentábamos, en los países emergentes, bueno, hemos visto una corrección en los últimos días de Japón, por el momento tampoco es muy alarmante, y el resto de índices, bueno, pues no hay un movimiento técnico o una situación, digamos, muy destacada, ¿no? A la hora de comentar, tanto en índices asiáticos como en índices latinoamericanos, ¿no? Como puede ser el índice mexicano o el Bovespa brasileño, ¿no? Están bastante indefinidos, tanto el índice mexicano como el Bovespa brasileño, los índices chinos totalmente inmersos después de las fuertes subidas, luego las fuertes caídas, pues en una zona un poco de indefinición, en este caso, aunque sí que es cierto que vemos cierto suelo, y el que mejor lo está haciendo era el Nikkei, que en los últimos días estaba corrigiendo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, si el Nikkei corrige, por lo menos para el largo plazo, tener ahí posiciones en cartera, pues ahí sí que eso puede ser una buena idea, ¿no? Un buen planteamiento de trading de forma, ya os digo, ¿no? De forma un poco más estructural, ¿no? Más un poco de largo plazo, por decirlo de alguna forma, no para una operativa de 1 o 2 semanas. Bueno, pues nada más. Ahora voy a dejar un poco que me hagáis cualquier pregunta que así os haya quedado o cualquier cosa que queráis que comentemos antes de finalizar el seminario de hoy y de la semana. Y terminamos el semi. Repito que hoy a las 5 tenemos de nuevo
para que lo tengáis presente, exclusivo para clientes, en la promoción de las sesiones de análisis técnico del director de nuestra escuela, Pablo Gil, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y bueno, pues siempre evidentemente recomendable escucharle y siempre algo se saca en claro, ¿no? Bueno, cualquier pregunta, ya os digo, lo que queráis que quede por ahí, si no ya pues lo finalizo. Dejo un minuto, son un poco mejor de tiempo. Dejo un minuto, un par de minutos, hasta algo antes de -10 y ya pues si no damos por finalizado. Sí, repito un poco el DAX, me comentáis, me pregunta Juan por... Bueno, el DAX básicamente en líneas generales de medio a largo plazo mejor, por lo menos mejor pinta que, que sus homólogos europeos. Es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Porque es que está rebotando, ¿no? El mercado está rebotando con la apertura americana, que era lo que estamos un poco viviendo en directo. Aquí veis un poco el rebote del DAX, que desde zona de mínimos diarios pues está rebotando ya prácticamente 100 puntos, ahora que el mercado está bastante loco. Y bueno, pues como comentábamos, 10.500 zona estructural de largo plazo, para evidentemente que pueda cambiar el escenario y perder estos niveles, pero bueno, por el momento está aguantando bien y no solo eso, ¿no? En los últimos minutos, la vela que está dejando en diarios, está dejando una sombra inferior bastante importante y parece ser que otra vez en estos niveles han vuelto las compras. De hecho, hemos perdido de manera intradiaria zona de mínimos, pero va a ser muy importante que el cierre se sitúe por encima de estos niveles, por encima de los 10.650, que por lo menos ocurre. Si esto ocurre, esto habría sido una ruptura intradiaria, pero no habría sido una ruptura a precios de cierre, y esto es algo muy positivo en este sentido. Entonces, bueno, vamos a ver, esto en el caso del DAX, porque en el Eurostoxx la ruptura sí que, bueno, no, mira, también se está dando la vuelta, ¿no? Está siendo una falsa ruptura. Ojo, como comentábamos, yo por eso no me creía del todo la ruptura, ¿no? Por esos argumentos que estábamos comentando, pero ojo, porque puede haber esta tarde de recuperación y que los índices se den la vuelta, ¿no? Que ya está ocurriendo, ¿no? El Dow Jones 100 puntos arriba, el DAX 100 puntos arriba, entonces están muy atentos, porque eso nos puede dejar aquí, bueno, pues un abanico de que este sea ya zona de mínimos para otra vez coger carrerilla, ¿no? Después de lo que estaba sufriendo y el dominio de los bajistas en los últimos 7-8 días. ¿Vale? Pero vamos, de forma estructural, 10.500, que ahora parece ser que nos estamos alejando bastante. Este sería la pérdida de estos niveles, donde tendríamos que replantearnos la estrategia, una estrategia alcista. Y en el corto plazo, bueno, pues si vemos que hoy cerramos por encima de los 10.650 y que recuperamos la mayoría de los índices con un buen cierre, pues puede dejar todavía abierto al rebote, donde ya comentábamos que tendríamos un recorrido bastante importante, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en diciembre, que en principio, históricamente, pues con el cierre de año, ¿no? El ajuste de resultados de muchas entidades, fondos de pensiones, bancos de inversión, pues puede ser positivo, ¿no?
Bueno, pues nada, veo que no hay más preguntas. Bueno, pues como siempre digo, ¿no? Por mi parte es todo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestros comentarios. Ya los seminarios de apertura USA esta semana han finalizado. Ya sabéis que son los lunes exclusivos para clientes y los miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde. Y nada más, vamos a ver efectivamente cómo acaba, cómo es esta tarde, que parece ser que se está dando la vuelta al mercado. Y bueno, pues el lunes sobre la misma hora nos volvemos a ver. Repito, daros las gracias a todos, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo a todos.